Bienvenidos a Lo que me mueve. Yo soy su host Lina Forero y hoy estoy por aquí grabándoles el viernes porque esta semana estuvo de locos y no todo el tiempo, el espacio como el ambiente en el que quiero realmente grabar este podcast y con la tranquilidad que a veces me falta esa pausa en mi día a día y quiero que este espacio sea eso para ustedes y también para mí, claramente. Y hoy vengo con un tema que siento que se ha movido muchísimo más ahora, porque siento que antes, no sé, como las generaciones anteriores no se preocupaban tanto por encontrar su propósito de vida. Siento que era algo más como que pasaba y ya, pero para mí este tema de las redes sociales y de este movimiento enorme de espiritualidad que tiene sus pro, pero a veces también tiene sus contra, nos ha llevado a esa, no sé, como a cuestionarnos día a día en si estamos en nuestro propósito o en ir a perseguir nuestro propósito. Y para mí me parece que a veces es bastante dañino porque uno no, como que no se puede enfocar en lo que está haciendo porque se sigue cuestionando si eso que está haciendo sí es parte de su propósito de vida y es algo que me pasaba a mí constantemente. Entonces siento que hay que hablarlo desde un lugar no tan romántico y no tan espiritual, sino esa parte real que nos duele, que nos cuestiona y que a veces confundimos como fracaso. Y es que a mí hace poco me pasó que estaba como en un movimiento en el que estaba intentando tener un poquito más de estabilidad económica. Y venía ya un tiempo de mucha inestabilidad económica y yo dije, bueno, ya tengo que mirar cómo cambiar este asunto, qué temas son míos, qué temas de pronto son de creencias, de qué manera me asocio con el dinero, mis pensamientos hacia el dinero, y no solo temas espirituales, porque sí creo un montón en esos temas espirituales y de dónde asociamos el dinero, pero también de cosas, no sé, razonales de cómo lo gasto, dónde lo tengo que invertir, bueno, todo este tipo de cosas. Y yo venía como haciendo ese proceso, ¿no? Ese cambio de pensamiento, de tener buenos pensamientos hacia el dinero y no tener pensamientos de carencia y venía en este proceso y cuando yo siento que cuando nosotros tratamos de organizar las cosas, se empiezan a caer una cantidad de cosas que realmente, como dice mi esposo por ahí, que se caiga lo que se tenga que caer. Y yo siento que cuando nosotros empezamos a mover las cosas, se empieza a caer lo que se tiene que caer. Y en ese movimiento en el que yo estaba económicamente, me empezaron a aparecer una cantidad de pagos pendientes, de deudas, de cosas que tenía, y dentro de esas cosas me apareció un parte que tuve hace mucho tiempo, y que no tenía ni idea, y me embargaron la cuenta, y pues nada, yo súper estresada por el embargo, le comentamos a una persona lo que nos había pasado y esta persona hizo un comentario que para mí en ese momento fue como si me hubieran echado un balde de agua fría, porque ya estaba pasando por algo personal con temas del dinero y el comentario fue, pues nada, que cuando uno está alineado con su propósito, a uno no le pasan ese tipo de cosas. Y yo me quedé como, ¿what? Y aunque fuera un tema de dinero, eso me pegó literalmente como donde era, porque para mí lo que yo estaba entendiendo frente a lo que me estaban diciendo era que esto me estaba pasando porque yo no estaba en mi propósito. eh, y yo lo que hice literalmente fue esperar llegar a mi casa esa noche, llorar y escribir y cuestionarme todas esas cosas que me estaban saliendo en mi cabeza. Y todo lo que empecé a escribir hablaba pues de esta inestabilidad económica en la que estaba yo viviendo y de cómo eso se estaba reflejando en muchas áreas de mi vida, pero también pues escribía esa contradicción y ese mal genio de saber que yo estaba trabajando en mí, que estaba cambiando esa relación con el dinero que tenía, que estaba buscando herramientas, estaba yendo a terapia, estaba con otras muchas personas que me estaban ayudando en este camino y que estaba también pues enfrentando un poco mis creencias y tomando acción
porque yo soy una persona muy de tomar acción frente a esas cosas, porque cuando uno tiene problemas y no toma acción para cambiarlos, pues no tiene sentido, no tiene sentido que tú sepas que puedes mejorar en algo y pues no hacerlo. Entonces, eso me confrontó porque yo estaba, además de que estaba identificando todas esas cosas, estaba tomando la acción. Entonces, la pregunta que me quedó en ese momento fue, ¿hay algo en mí? ¿Hay algo que está mal conmigo? Eh, y fue ahí como que donde me di cuenta la razón por la cual ese comentario me había chocado un montón. Y yo sé que nos ha pasado a todos que sentimos que damos todo y que todavía no tenemos los resultados que deberíamos tener y empezamos a creer que somos nosotros el problema. Y pues encima de todo empieza a rondar este, esta frase de que si yo estuviera en mi propósito de vida, todo fluiría y que si vibrara alto, no viviría este tipo de cosas que me estaban pasando. Y pues como si, no sé, como si el propósito de vida fuera una fórmula mágica o una recompensa divina por las cosas que nosotros hacemos a diario. Y ahí me detuve un poco porque pues me di cuenta después de haber escrito todas estas cosas, pues algo muy importante y fue lo que principalmente quise venir a comunicarles a ustedes y pues es que no hay nada malo en mí y seguramente no hay nada malo en ustedes tampoco. em, que tener esos retos financieros, pues no tenía que ver con que fuera una falla mía personal, porque en lo económico, como ya lo había mencionado, influye una cantidad de cosas como cómo crecimos, los patrones, nuestro género, la historia que tenemos con el dinero, las creencias, no solo las creencias conscientes, sino las inconscientes y también, marica, pues el ciclo de la vida, o sea, no todo el mundo está aquí arriba, sino que la vida tiene sub y bajas y pues afortunadamente pude darme cuenta en ese momento pues de que yo me estaba juzgando por algo que no tenía sentido y pues que yo estaba haciendo muchísimo, estaba tratando de enfrentarme a todas estas creencias, más todas mis otras cosas, mis proyectos, el ser mamá, y yo me estaba juzgando. Y realmente eso es un tema bien agotador cuando lo que uno está dando no se refleja en lo financiero, eh, pero ahí también me di cuenta que yo estaba cuestionando mi valor frente a algo financiero. em, y pues yo, como he dicho, estaba tomando la acción de cambiar esos pensamientos. Y aquí también me confronté con otra cosa y es que todos estos cursos de las redes sociales y todos estos temas espirituales nos han hecho pensar de que todo es rápido, de que estas transformaciones profundas son así y pues las transformaciones profundas toman tiempo, son procesos de crecimiento y jamás van a ser inmediatos. Entonces no es como cambiar el chip y automáticamente ya la computadora empieza a funcionar de otra manera, ¿no? Es cambiar las raíces, es romper narrativas, es soltar cargas, es aprender nuevas formas de recibir, de confiar, de sostener. Y no es fácil y no es rápido y eso tampoco significa que no estemos avanzando. Y luego también volví al famoso comentario del propósito y me di cuenta que era algo bastante peligroso y lo consideré un discurso espiritual simplista. ¿Por qué simplista? Es porque es como que si tú estás en tu propósito, todo te va a salir bien. Y aunque suene muy bonito, eso es la mentira más grande que yo he escuchado, porque estar en nuestro propósito no es garantía de abundancia infinita, porque también siento que hemos asociado eso de una manera errónea, de que cuando estás en tu propósito, eh, hay abundancia y también hemos asociado de
que cuando estamos en nuestro propósito no hay caos. Y yo, desde lo que he vivido, siento que a veces estar en tu propósito es precisamente eso que te lleva a esas noches oscuras del alma, a vaciarnos, a morir, a dejar morir esas versiones viejas, a enfrentar, que era lo que yo estaba haciendo, todo lo que ya no quiero ser y todo lo que no has querido ver, a pulir nuestro carácter y a despertar nuestra alma. Y nada, me di cuenta pues que mi propósito no se podía medir tampoco por resultados externos, eh, sino que yo quería medirla por cuánta autenticidad estoy llevando en mi camino. Y muchas veces quienes más están en su propósito son los que viven las pruebas más grandes. Lo digo porque me ha pasado y porque he decidido actuar desde el alma incluso cuando me duele, porque he elegido la coherencia cuando no, aún así cuando no es cómoda. Y eso para mí es mucho, significa mucho más abundancia que cualquier otra cosa. Y entonces, luego de esta conversación interna que yo estaba teniendo, me volví a hacer esa gran pregunta que fue lo que más me molestó del comentario. Y la pregunta fue, entonces, ¿estar en el propósito significa que todo sale bien? Y la respuesta es no. Y gracias a Dios que es no, porque esa idea nos hace sentir culpables cuando la vida se pone difícil. Nos hace creer que si sentimos miedo, enojo o cansancio, estamos desconectados de nuestro propósito. Y no es así. Sentir también es parte del camino, sentir significa que estamos vivos, que estamos presentes, que estamos sosteniendo más de lo que muchos se atreverían a sostener y siquiera a mirar. Tal vez nuestro propósito no se ve perfecto, no se siente luz y amor todo el tiempo, nos duele, nos reta, nos desarma, pero eso también nos despierta, nos recuerda quiénes somos, nos alinea con nuestra verdad. Y eso realmente es abundancia. Para mí, el propósito a veces trae abundancia y a veces trae pruebas, pero siempre, siempre nos trae la verdad. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿has dudado de ti por no ver resultados rápidos? ¿O has pensado que hay algo mal contigo porque tu camino de pronto se ve más difícil que el de los otros? Y también de pronto has pensado en que estás más en tu propósito de lo que creías. Y si es así, quiero decirte que no estás sola, que tu proceso importa y que ese propósito no es un destino, es la forma en la que decidimos caminar. Y si tú, al igual que yo, te cuestionas de esta manera y te haces este tipo de preguntas, yo podría decir que seguramente ya estás en tu propósito. Gracias por escuchar. No olviden compartir sus comentarios, sus pensamientos y no olviden seguirme en redes sociales, en Spotify, como Lo que me mueve, en Instagram. Y nada, compartan con todas esas personas que crean que todos estos temas los mueven. Gracias.